Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos queridos. Hermanos amados, la Biblia nos enseña que Dios extendió el regalo de su amor a la raza humana desde el primer momento. Ante todo, porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Haciéndonos a su imagen, Dios nos estaba invitando ya para que fuéramos como Él y con Él. Derramó dones preciosos sobre aquella primera pareja que la Biblia llama con los hermosos nombres de Adán y Eva. Esa relación hermosa de amistad tiene su lugar en un sitio maravilloso conocido como el Edén. Pero toda esa armonía, toda esa belleza se rompió tristemente por el pecado. El pecado rompe la relación de confianza con Dios. El pecado causa distancia y vergüenza. El hombre y su mujer ya huyen de Dios. Ya Dios no es su amigo. Se apartan de Dios y quieren permanecer en el paraíso, pero sin Dios. Ojo a esa frase. Paraíso, pero sin Dios. Porque la serpiente, identificada en el libro del Apocalipsis como el diablo y Satanás, la serpiente les ha metido en la cabeza la idea absurda de ser dioses sin Dios. Y por eso ellos quieren estar en el paraíso, pero sin Dios. Esa condición de ruptura con Dios trae otras rupturas cuando se daña la relación con Dios. Se daña también la relación con el prójimo, la relación con la naturaleza. En el momento en el que se rompe la relación con Dios, se rompe también la relación con el prójimo y se rompe la relación con la naturaleza. Es necesario, mis hermanos, que descubramos cómo el principio de todas las rupturas está en el rompimiento con Dios. En el plan de Dios, nosotros íbamos a ser sus amigos. Nosotros estamos llamados a ser sus amigos que viven en comunión de amor con Él. Pero eso se daña. En el plan de Dios, nosotros somos sus representantes ante la naturaleza, ante la creación. Esa expresión que utiliza el libro del Génesis, crezcan, dominen la tierra, no significa destruyan la tierra. Sabemos que esto es así porque aquel lugar de delicias es conocido como jardín. La expresión hebrea es esa, es un jardín. Y si Dios pone al hombre para que domine la naturaleza, es para que el hombre sea el jardinero. ¿Y qué hace el jardinero? No arruina el jardín, no destruye el jardín,
lo cuida y lo embellece. Esa es la relación que el hombre está llamado a tener con la naturaleza, la relación del jardinero. Pero cuando el hombre ha sido herido por el pecado, la relación con la naturaleza se daña. Y entonces, en vez de ser el jardinero que cuida y embellece la obra de Dios, mientras le da la gloria al único creador, esa relación se perturba. Y entonces ahora el hombre es otra cosa. Toma uno de dos caminos: o se convierte en el explotador irresponsable de la naturaleza, que destruye la casa de todos, como nos advierte severamente el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, o se convierte en el idólatra cautivado, asombrado, anonadado, casi digo aturdido por las fuerzas de la naturaleza. Cuando se daña la relación del hombre con Dios, nuestra relación con la naturaleza se perturba y nos volvemos o adoradores de las fuerzas naturales, adoradores de las estrellas en los horóscopos, adoradores de las fuerzas del magnetismo y la conciencia, adoradores de los aromas y del yoga, adoradores de la nueva era. Todo eso va en esa línea. O nos volvemos irresponsables explotadores que acaban con la variedad y la riqueza de este hermoso jardín que Dios nos dio. Lo que estoy tratando de mostrar es que cuando se daña la relación con Dios, se daña la relación con la naturaleza. Pero el peor daño sobre esta tierra no es ni siquiera ese. El peor daño es que se daña la relación entre nosotros, la relación con el prójimo. Eso, mis hermanos, es exactamente lo que encontramos en el capítulo 4 del libro del Génesis. Allí donde se nos habla de dos hermanos, uno llamado Caín y otro llamado Abel. La envidia, la rivalidad, el egoísmo y finalmente el odio destruyen lo que estaba llamado a ser fraternidad. Caín y Abel eran hermanos y la relación propia de hermanos se llama fraternidad. Frater en latín quiere decir hermano. La fraternidad es la relación propia entre hermanos, pero estos dos hermanos que debían ser el primer ejemplo de fraternidad, estos dos hermanos lamentablemente nos van a dejar el peor de los recuerdos, porque uno de ellos, llamado Caín, lleno de envidia contra su hermano llamado Abel, un día se resuelve a destruirlo, a matarlo. Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? La respuesta que da Caín es absolutamente importante para el tema central de este congreso. Esta fue la respuesta que dio Caín: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Hermanos, y qué alegría llamarlos precisamente hermanos. Hermanos, observen la respuesta de Caín: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Esa frase resume, condensa, expresa la dureza del corazón humano alejado de Dios. El corazón humano alejado de Dios, en este caso el corazón de Caín, es el corazón que se desentiende del hermano. No me importa mi hermano, no soy el guardián de él. Contra la voz de Caín se levanta la voz robusta, la voz potente del Papa San Juan Pablo II, cuando le contesta a Caín y le dice: sí, todo hombre es guardián de su hermano. En el plan de Dios, cada uno de nosotros es guardián y custodio de la dignidad y de los derechos del hermano.
Ese es el plan de Dios, pero el plan de Dios ha quedado arruinado por el pecado. Y el efecto del pecado es lo que vemos en las palabras de Caín. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Ahí terminamos la primera parte de esta predicación. ¿Qué es lo que hemos enfatizado? Que cuando llega el pecado a la vida humana, se daña la relación con Dios, se daña la relación con la naturaleza y se daña la relación con el prójimo. Fíjate las tres direcciones que indico. Levantando mi mano digo, daña la relación con Dios, porque ya Dios no es mi amigo, ya yo huyo de Dios. Por eso dirá nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan: el que ama la verdad va a la luz, pero el que obra inicuamente busca las tinieblas, se aparta de la luz. Y esos son Adán y Eva. Se dañó la relación con Dios y por eso me aparto de Dios. Se dañó la relación con la naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora o soy esclavo idólatra de las fuerzas de la naturaleza, o soy explotador irresponsable de los recursos naturales hasta dañar este planeta. Entonces se daña la relación con Dios, se daña la relación con la naturaleza y se daña la relación con el prójimo. ¿Y cómo se daña la relación con el prójimo? Rompiendo. Yo no soy guardián de él, no me importa lo que le suceda. Ahí está la raíz, mis hermanos, de lo que el Papa Francisco llama el peor de los pecados de nuestra época. Según nuestro querido Papa Francisco, el peor de los pecados de nuestro tiempo se llama indiferencia. ¿Y la indiferencia en qué consiste? En que no me interesa, mi hermano. El patrono de la indiferencia es Caín. Es bueno que se sepa eso, que cada vez que dejas entrar la indiferencia a tu corazón, te has declarado discípulo de Caín. Yo no soy guardián de mi hermano. Ese es el lema de Caín. Pero la cosa es más grave. Cuando nosotros nos desconectamos de nuestros hermanos, cuando dejamos de ser los custodios de su dignidad, de su crecimiento, de la luz de la gracia en ellos, cuando dejamos de custodiar el bien de nuestros hermanos, ¿en qué se convierte el prójimo? Esta respuesta nos interesa mucho porque nos muestra lo que es el reverso de la misericordia. ¿En qué se convierte el prójimo? ¿En qué se convierte el otro ser humano si ya yo no lo miro como hermano, sino que he puesto una barrera, he puesto un abismo, y en ese abismo está escrito con letras grandes el lema de Caín: yo no soy guardián de nadie. Yo no soy guardián de nadie significa a mí no me importa nadie. Yo no soy guardián de nadie significa a mí solo me interesa mi vida. Yo no soy guardián de nadie quiere decir yo vivo solo para mí mismo. Yo no soy guardián de nadie significa sálvese quien pueda, que cada quien haga lo que quiera. Eso significa yo no soy guardián de nadie. Y si las frases que acabo de decir te resultan familiares, amigo mío, no es una casualidad. Es que ese es el mundo en el que estamos viviendo. Hermanos, y repito, qué bello es poder llamarnos hermanos en este precioso día y en este precioso congreso, cuarto congreso de la misericordia. Hermanos, estamos viviendo a gran escala, por lo menos, hay fogones de amor, pero a gran escala estamos viviendo en el mundo de Caín. Y el gran reto, hermanos amados, es transformar este mundo, que por ahora es el mundo de Caín, transformarlo en el mundo de Jesús, para que Cristo sea rey, para que Cristo reine. Eso es lo que nosotros queremos. Cada vez que nosotros proclamamos el reinado de Jesucristo, cada vez que proclamamos el reinado de su gracia, cada vez que levantamos con júbilo su cruz, cada vez que alzamos la voz para cantar su evangelio, cada vez que decimos Cristo es rey, lo que estamos diciendo es: no queremos que reine Caín. No queremos que este sea el mundo de Caín.
Y nosotros, los que estamos hoy en este cuarto Congreso Nacional de la Misericordia, Bogotá, Colombia, nosotros los que estamos aquí en este Congreso, hoy estamos adquiriendo un compromiso. Necesitamos que retroceda Caín. Necesitamos que crezca el reinado de Cristo. Amén. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto dos cosas. Unas pocas personas están tomando apuntes, muchos no toman apuntes porque tienen una memoria fotográfica, una memoria impresionante. Su cerebro es prodigioso y todo lo conserva en una memoria inagotable. Bendito sea Jesús. Hemos visto dos cosas. Lo primero que hemos visto es que el pecado arruina completamente la relación con Dios, con la naturaleza y con el prójimo. Y lo segundo que hemos visto es que cuando se daña la relación con el prójimo, entonces se levanta el reinado de Caín. Y cuando se levanta el reinado de Caín, entonces utilizamos frases como estas: que cada quien haga lo que quiera. Yo no soy guardián de mi hermano. Sálvese quien pueda. Yo a lo mío. Esas son las frases. Esos son los estribillos. Esa es la canción de Caín. Y la tarea tuya y la tarea mía es que la canción de la cruz y la canción de la Pascua le gane a la canción de Caín. Tenemos que ganarle a Caín. Y eso solo se logra, como decía hermosamente San Agustín, si nuestra vida canta, no solo nuestra boca, sino que nuestra vida cante, que nuestra vida cante la canción de la misericordia. Para eso estamos aquí reunidos y es una gran alegría que así sea. Bueno, vamos para el tercer punto. Entonces, el ser humano, cuando queda atrapado en las garras del egoísmo, mira al prójimo como que utiliza una de estas 4 o 5 palabras que sería muy bueno que tú las escribieras. Ya sé que tienes el celular en silencio, pero con el celular en silencio también puedes escribir ahí. Son las 4 o 5 palabras que describen la manera como empezamos a tratarnos los seres humanos cuando crece el reinado de Caín. La Biblia habla de una raza de Caín. Esa raza de Caín, en español se dice los quenitas. Quenitas. Los quenitas o cainitas son los descendientes de Caín. Y nuestra tarea es no ser quenitas. Yo no quiero ser cainita, yo no quiero ser quenita. Yo quiero ser de Jesucristo. Pero miremos cuál es el daño que se causa en la relación al prójimo. Si el prójimo no me interesa, y si yo no soy el custodio de la dignidad y de la felicidad y de la gracia en mi prójimo, entonces, ¿qué es el prójimo para mí? Pues ese prójimo se convierte, por ejemplo, en una herramienta. Una herramienta. El caso más típico de esa herramienta es la esclavitud. Y sobre esclavitud vamos a hablar hoy. Y usted se va a sorprender de un libro de la Biblia que es la más hermosa catequesis sobre la liberación de la esclavitud. La esclavitud significa que un ser humano trata a otro ser humano como una cosa. Incluso grandes pensadores, verdaderos genios del intelecto humano, como el gran filósofo Aristóteles de Estagira, el conocido Aristóteles, el que todos hemos oído en el colegio, en la escuela. Aristóteles decía, un esclavo es una herramienta viva. Así lo llamaba, una herramienta viva. Y a los esclavos les ponían nombres que indicaban que eran cosas. Por ejemplo, existe en griego un adjetivo. Ese adjetivo es onésimo. Onésimo quiere decir útil, o sea, sirve para algo. Esto es útil para algo, como un martillo, como una sierra, como una aguja, como una estufa, como una pala. Es útil. La palabra onésimo quiere decir útil. Y a los esclavos se les trata como cosas. Son cosas útiles, son herramientas.
El esclavo no tiene dignidad, el esclavo no tiene derechos, el esclavo únicamente se mide por la capacidad de producción que tiene, no para bien suyo, sino para bien de su amo. Ese es el esclavo. Una variación de la palabra esclavo o de la palabra herramienta es la palabra juguete. Un juguete. Cuando el prójimo no me interesa como ser humano, es un juguete. ¿De qué se queja la gente, hermanos amados? ¿De qué se queja la gente? ¿De qué se quejan cuando las relaciones afectivas, cuando las relaciones de amor terminan dolorosamente con gran decepción y mucho llanto? Jugó conmigo. Esa es la queja. Se burló de mis sentimientos. Yo lo amaba, pero él jugó conmigo. Ese es el resultado del reinado de Caín. El que no es custodio de la dignidad, de la felicidad y del progreso del hermano, ¿cómo mira al prójimo? Lo mira como una herramienta o lo mira como un juguete. Es un juguete. Y hay muchos lugares donde tristemente se trata al ser humano como un juguete. Y aquí quiero denunciar públicamente desde este canal, quiero levantar la voz para denunciar algo que se ha vuelto terriblemente extendido. Es una verdadera epidemia y está llegando especialmente a los niños, las niñas y los jóvenes. Pero pasa por todas partes, se mete en las alcobas, se mete en la cama de los matrimonios. Estoy hablando de la pornografía. ¿Qué es la pornografía? Es tratar al cuerpo humano y por extensión tratar al ser humano como un objeto de pura diversión. Esas mujeres o esos hombres que aparecen en las películas o en los clips o en las fotos pornográficas son simplemente juguetes con una gravedad. Y es que en muchos lugares, de jugar con las imágenes y de jugar con los videos pornográficos, se pasa a jugar con las personas. Jugar con la persona es precisamente convertirla en un puro objeto de entretenimiento. Bendito sea Dios que muchos en esta tierra, y ojalá fueran muchos más, y entre esos muchos hay que destacar nuevamente al Papa, nuestro Papa Francisco. Muchos han levantado la voz en contra del llamado, oye esta expresión, y dime si no pertenece al reinado de Caín. Mira la expresión, turismo sexual. ¿Qué quiere decir eso? Turismo sexual quiere decir ese recorrido de tantos kilómetros que hacen muchas personas, a menudo provenientes de países adinerados, para divertirse con niños o con niñas. Turismo sexual. Ese es el ser humano convertido en una cosa, es el ser humano convertido simplemente en un juguete. Eso ha pasado aquí en Colombia. Hay lugares donde esto ha sucedido, lugares hermosísimos, lugares que amamos los colombianos y que por supuesto son muy amados aquí en Cristovisión. ¿Por qué hay tantas advertencias sobre turismo sexual en lugares como Cartagena? ¿Por qué? Porque ha pasado. Pero mis hermanos, no creas que son únicamente los extranjeros adinerados de países capitalistas y corruptos los que vienen a jugar sexualmente con nuestros niños y niñas. No pienses solamente en eso. También en otros lugares. Yo tuve la ocasión de servir a mi comunidad y de servir a la iglesia como rector del Santuario Mariano en Chiquinquirá, Nuestra Señora de Chiquinquirá, que por cierto está cumpliendo 100 años de su coronación. Atención, ¿no? 100 años. ¿Sabe qué pude encontrarme allá? Que por el dinero fácil, muchas veces manchado de sangre,
dinero del imperio de las esmeraldas en algunos sectores, dinero por el tráfico de sustancias narcóticas, me encontré chicas, niñas, algunas veces ofrecidas por sus propias mamás para que se juntaran a los capos de la mafia de las esmeraldas y a la mafia del narcotráfico. Eso es una vergüenza de este país. Papás y mamás ofreciendo a sus hijas a los grandes jefes de la mafia de esmeraldas. ¿Por qué? Porque en un fin de semana de una orgía donde será tratada como una muñeca de trapo y será usada la hija, en ese fin de semana ella va a hacer más dinero que toda la familia en 6 meses. Pero es tratada como un juguete, es tratada como un animal, peor que un animal. Eso es lo que hace el reinado de Caín. El ser humano se convierte en una herramienta, el ser humano se convierte en un juguete, pero dije que son 4 o 5 palabras, miremos otras. Cuando desaparece la luz de la gracia en nuestros corazones y cuando empezamos a tratar a los demás seres humanos como nuestros enemigos porque no nos interesan, entonces viene otra palabra. El prójimo es mi competencia y de lo que se trata es de aplastar a esa competencia. Entonces el ser humano, cuando reina Caín, el ser humano es una herramienta, es un juguete o es competencia. ¿Y competencia qué quiere decir? Es mi rival. Creo que es más clara la palabra rival que la palabra competencia. Es un rival. Y esa rivalidad está metida muchas veces incluso en el sistema educativo, según hemos denunciado en otras predicaciones. La rivalidad empieza en el colegio, la rivalidad se fortalece en la universidad cuando el único mensaje que reciben muchos niños y jóvenes, pero muchísimos, el único mensaje que reciben es que tienen que ganar, que tienen que salir adelante, que tienen que imponerse, que tienen que vencer a todos los demás. El entrenamiento que reciben muchos jóvenes, el entrenamiento que recibe mucha gente que está iniciando sus emprendimientos en nuestra tierra, es el entrenamiento del codo. A ver cómo quito del lado al otro, a ver cómo aplasto al otro. Y cualquier estrategia termina valiendo, porque por supuesto, una vez que Dios ha desaparecido de la escena, entonces la gran norma de vida va a ser la de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Y por consiguiente, el mundo se convierte en una gran arena de lucha en la cual lo que rige es la ley de la competencia y la rivalidad. Entonces el prójimo es el rival, el prójimo es la herramienta, el prójimo es el juguete. Y hay otra expresión que me gusta, aunque se parece a las anteriores, porque tiene mucho que ver con lo que está sucediendo con muchas parejas hoy, y por eso la voy a mencionar, y es la 4ª y última que voy a nombrar. El prójimo se convierte en un satélite. Sabemos que la palabra satélite indica ese objeto celestial mucho menor que otro que gira a su alrededor, como la luna gira alrededor de la Tierra. O como centenares, me imagino que miles de satélites están girando alrededor de este planeta. Entonces el prójimo se convierte en mi satélite. ¿Por qué menciono específicamente esta palabra? Porque me he encontrado tristemente que en muchas relaciones afectivas, llámense noviazgos, matrimonios, cada uno implícitamente, inconscientemente, está tratando al otro como su satélite. Es decir, ese hombre en su egoísmo quiere una mujer, pero para que la mujer circule alrededor de él. En el fondo se parece mucho a lo que hemos dicho de la herramienta y del juguete, que ella viva en función de mí, ella en función de mí. Y la reciprocidad, ¿qué reciprocidad ni qué nada? Ella en función de mí. Que ella me atienda, que ella me cuide, que ella me complazca, que ella me alivie la vida y que ella me dé buen sexo. Ella alrededor de mí, ella alrededor de mí.
ella satélite mío. Por supuesto estoy hablando del machismo. El machismo es uno de los frutos del reinado de Caín. Trata a la mujer como si fuera un satélite. Ella gira alrededor mío. Y si yo tengo una necesidad por la izquierda, ella tiene que estar ahí, tiene que funcionar. Y si tengo necesidad por la derecha, ella tiene que estar ahí, tiene que funcionar. Ella que me dé vueltas y ella que me complazca. Pero ella quiere ser escuchada, ella quiere ser amada, ella necesita tiempo, ella quiere detalles de amor, ella quiere descansar, ella quiere también salir, divertirse. Pero yo no, ella alrededor de mí. Ese es el satélite. Lo grave es que la respuesta que el mundo le está dando hoy a esa lógica machista del satélite es el feminismo. ¿Y el feminismo qué es lo que está haciendo? Que la mujer se convierta en otro hombre. Entonces esta feminista, la feminista radical típica, ¿qué es lo que quiere? No, señor. No es que yo le voy a dar vueltas a él, es que él ahora me da las vueltas a mí. Y acaban mareados. La respuesta al machismo no es el feminismo. Cuando digo feminismo me refiero a la versión más extendida, la que más está teniendo impacto hoy, que es lo que llamamos feminismo radical, que tiene un corte neomarxista. Hermanos, la respuesta no está en el feminismo radical. Pero la palabra satélite es clave, porque la palabra satélite es eso. A veces, en el ámbito de la familia se dan otros satélites. Hace poco, hablaba conmigo un caballero. Resulta que este papá de él fue un hombre con gran capacidad empresarial. Y este papá, que tuvo gran éxito en sus empresas, quería que el hijo continuara con la empresa. O sea, ya le tenía organizada la vida al hijo. Es decir, ya él sabía qué era lo que quería para el hijo y ya le tenía hecha la vida al hijo. O sea, el hijo gira alrededor de mis intereses. Ese es el satélite. Y si el hijo quiere otra cosa, y si el hijo tiene otros talentos, y si el hijo quiere desarrollarse en otra dirección, no. Él tiene que seguir la empresa a la casa. Harto me partí yo la espalda. Mucho sufrí yo para sacar adelante esto. ¿Cómo es que lo van a dejar caer? Pero en el fondo, ¿qué es lo que se está pensando? Que el hijo o la hija tienen que girar alrededor. Eso se llama el satélite. Cuando Dios no está en nuestra vida, el prójimo se convierte en una herramienta, o se convierte en un juguete, o se convierte, ¿cuál era la otra? En un rival, o se convierte en un satélite. Aprendas esas 4 palabras, sobre todo para algo. ¿Será que estoy tratando a alguien como un satélite? ¿Será que estoy tratando a alguien como una herramienta? Mira, uno no se da cuenta cuando empieza a obrar de esa manera. Uno no se da cuenta. No se da cuenta. Te digo dónde sucede y uno no se da cuenta: en la amistad. ¿Cuántas personas que consideramos nuestros amigos han sido buenos amigos, han sido fieles, han estado siempre que los hemos necesitado? Pero viene la pregunta: ¿y yo he estado cuando mi amigo me necesita? ¿Yo he estado cuando necesita un consejo, cuando necesita tiempo, cuando necesita ánimo? Por eso te digo, incluso sin darse cuenta, uno empieza a tratar a las personas con estas 4 palabras. Ahora sí nos las aprendimos. Empezamos a tratar a las otras personas como una herramienta, o como un juguete, o como un rival, o como un satélite. Y ahí termina esa parte de nuestra predicación. Ánimo, hermanos, porque viene la parte más bella. Ahora viene Jesucristo. Ahora ya viene esto. Ya está la otra parte.
Lo más hermoso, mis hermanos, lo más hermoso es que Cristo vino al mundo donde reinaba Caín y trajo otro reino, el reino de Dios. La gran predicación, el centro de la predicación de nuestro Señor Jesucristo es el reino de Dios. Ese reino que se había perdido, porque Dios no reinaba. Dios no reinaba porque el pecado había entrado en las grietas, en las honduras más profundas de nuestro corazón. El pecado se había metido hasta los tuétanos de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Y Dios no reinaba ahí. Como Dios no reinaba, se había dañado la relación con Dios, con la naturaleza y con el prójimo. Y viene Cristo a restaurar e incluso a levantar aún más el reino de Dios. Y esa maravilla de la obra de Cristo es la que en este momento debemos contemplar. Mis hermanos, cuando llega Jesucristo con una herramienta, una única herramienta, una poderosa herramienta, cuando llega Cristo con un arma potentísima, que es una herramienta potentísima, y que es una doctrina potentísima, y que es una unción potentísima, el reinado de Caín, que es el reinado del diablo, cae y se levanta el reino de Dios. Cuando fueron a predicar 72 discípulos que el mismo Cristo había enviado, volvieron jubilosos. Y estas son las palabras que dijo el Señor: yo veía a Satanás caer como un rayo. Y también leemos en el Evangelio de Juan: ahora el príncipe de este mundo va a ser expulsado fuera. De manera que Cristo, nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo, ha venido a esta tierra para vencer el reinado de Caín, para vencer el reinado de Satanás, para vencer el reinado del pecado, con una única unción, con una única herramienta, con una única arma. Esa arma, esa unción, es el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo sobreabundante en él, particularmente a partir del bautismo. Como dicen hermosamente los padres de la iglesia, después de su bautismo Cristo recibió el Espíritu no para sí, porque santo y perfecto era ya. Recibió el Espíritu para la misión particular de nuestra salvación. Y con la fuerza y con la unción de ese Espíritu, Cristo empieza a realizar portentos que están bien resumidos y descritos en Lucas capítulo 4 a partir del versículo 16. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, para liberar a los cautivos, para dar la vista a los ciegos, para romper los barrotes de las prisiones, para proclamar el año de gracia del Señor. Con la fuerza y con la unción del Espíritu, nuestro Señor Jesucristo ataca la fortaleza en la que el demonio se creía fuerte. Y ese lugar, ese baluarte, esa especie de castillo en que el demonio se creía fuerte, no era otro sino el corazón humano. Engañado por la estrategia del demonio, el ser humano creía que podía obtener una alegría infinita a partir de las criaturas dándole la espalda al Creador. Pero viene Cristo con el poder, con la unción del Espíritu Santo. Y cada acción de Cristo, escúchalo bien porque esto es importante, cada acción de Cristo, cada palabra de Cristo es como un exorcismo. Cada mirada de Cristo es como un exorcismo. Cada vez que Él levanta su bendita mano es como un exorcismo. Pero sobre todo, cuando extiende sus brazos en la cruz y cuando por amor al Padre y amor compasivo, amor excesivo como lo llama la Biblia, con amor excesivo hacia nosotros, Él extiende sus brazos en la cruz. Cada una de esas gotas de su sangre preciosísima está gritando tu liberación y la mía. Ese es el poder de Cristo. Eso es lo que logra Cristo en nuestras vidas. Ese es el poder de su santísima sangre.
Miremos más detalladamente qué es lo que hace Cristo, cómo es esta unción de Cristo. En este momento hay que ir a Lucas capítulo 6. En el capítulo 6 de San Lucas aparece una frase que es única de este evangelista. Dice el evangelista Lucas, es que de él salía una fuerza. De él salía una fuerza. El Espíritu Santo que cayó en primer lugar sobre la humanidad bendita y pura, en el cuerpo bendito y purísimo de Jesucristo, como que no podía quedarse contenido en esa sola humanidad, y desde la humanidad del Señor se irradiaba. Y esa irradiación de su amor, nos dice el evangelista Lucas capítulo 6, curaba a todos. La gente se dio cuenta que de Cristo salía esa fuerza. Por eso una mujer que padecía flujos de sangre, pero que estaba avergonzada porque según la ley de Moisés tenía que permanecer recluida en su casa y no debía salir, pero si no salía, ¿cómo se curaba, por Dios? Esta mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años y que según la ley de Moisés no podía tocar a nadie, nadie podía tocarla porque quien la tocara quedaba impuro. Esta mujer que padecía flujos de sangre sintió esa fuerza de Cristo. Y entonces se acercó y discretamente por detrás tocó su manto, mientras decía en su corazón, si logro tocar aunque sea su manto voy a quedar curada. Y ella tocó el manto de Cristo y sí quedó curada. Pero Cristo, óyelo bien, Cristo se dio cuenta que una fuerza había salido de él, porque la fuerza del Espíritu Santo no es una fuerza anónima. En Cristo, el Señor Jesús, bien podemos decir que es el que administra esa gracia bendita para el mundo, porque toda gracia viene a través del misterio de su amor. Cristo es el instrumento unido a la divinidad. Esta definición la da Santo Tomás de Aquino. La definición más bonita que conozco del cuerpo de Jesús la dio Santo Tomás de Aquino. Dice, el cuerpo de Jesús era el instrumento unido a la divinidad para nuestra salvación. Y el cuerpo de Cristo entonces irradia esa fuerza, pero como toda gracia pasa a través de él, no es una fuerza anónima el Espíritu Santo en Cristo, no. Es una fuerza que él conoce. Él conoce la fuerza que está en él conoce cómo está obrando esa fuerza. Y esa fuerza él siente que se ha ido hacia esta mujer. Y entonces se detiene porque estaba rodeado de una gran multitud, se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, ¿ves que te apretujan por todas partes y preguntas que quién te ha tocado? Y Cristo dice, alguien me ha tocado, y seguía mirando. Entonces aquella mujer que había sido sanada, temblando de miedo, se postra ante él y le cuenta lo que le estaba sucediendo. Y entonces yo solo te pido que tú en este momento te concentres en la manera como Jesús miró a esa mujer, en la manera como Jesús entendió el drama que ella estaba viviendo. Yo te pido que tú te concentres con los ojos de tu alma en los ojos de Jesús. Concéntrate en la manera como Él miró a esa pobre mujer que llevaba ese calvario espantoso hacía tantos años. Y entonces nos damos cuenta que el rostro del amor en los ojos de Cristo tiene un nombre, y ese nombre es misericordia. Ese es el nombre del amor en Cristo, misericordia. Ese es el nombre que tiene. Y nos damos cuenta que todas las acciones suyas están marcadas por esta bendita y dulce misericordia. Nos damos cuenta que la misericordia del Señor llena la tierra, como dice la Escritura. Y Cristo abarcó con su mirada la tierra entera para colmarla de ese amor y de esa misericordia. Y entonces vemos la manera como trata a los pobres, a los excluidos, a los leprosos, a los pecadores. Y nos damos cuenta que el lenguaje común de Cristo con todos estos hermanos es siempre el lenguaje de la misericordia. Y es tan preciosa la descripción que los evangelistas hacen de la misericordia del Señor. Es tan bello y tan alto lo que describen los evangelios sobre la misericordia de Cristo, que uno solo siente ganas, por lo menos hablo por mí, uno solo siente ganas de arrojarse a la Biblia y decir, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y hay una buena noticia.
Hebreos capítulo 12. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Repetirlo. Ayer, hoy y siempre. El Cristo que te recibe en el sacramento de la confesión, el Cristo que adoramos en la Santísima Eucaristía, el Cristo que comulgamos en la Santa Misa, el Cristo al que oramos, el Cristo que nos saluda desde las páginas de la Biblia, es el mismo Cristo que ha tenido esa arma preciosa, arma para derrotar al demonio, el arma del Espíritu Santo, espíritu de compasión. Dios, ojalá esta frase la escribieras porque te conviene. Dios no sabe mirarnos de otra manera. Dios solo sabe mirarnos con misericordia, no tiene otra mirada. Alguien dirá, pero entonces si Dios nos mira de esa manera y si Dios nos ama de esa manera, entonces no hay posibilidad alguna de que uno se pierda. Pues depende de qué tan tonto sea uno. Porque el sol está, pero si huyes del sol y te metes en una cueva, el sol no está para ti, porque huiste del sol. El perdón está y el amor de Dios está, pero si huyes del perdón y del amor de Dios y te metes en una cueva, en la cueva de la desesperación, o si te metes en la cueva de la arrogancia, o si te metes en la cueva de la soberbia, si te metes en una de esas cuevas, el sol no brilla para ti, y el sol sigue brillando. El amor de Dios está. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Recibirlo. Eso es lo que necesitamos. Recibir ese amor, acoger ese amor. ¿Y qué pasa cuando recibimos ese amor? Yo te invito a que vayas al libro más pequeñito. No es el más pequeño, pero es casi el más pequeño de la Biblia. La Biblia tiene 73 libros. El más cortico de todos es de media página. Es un libro muy chiquito. Ese libro pequeñitico de la Biblia se llama la tercera carta del apóstol San Juan. Es media página. Es muy pequeñito. Es uno de los 73 libros de la Biblia. La tercera carta de San Juan está en el Nuevo Testamento. Pero hay otro libro que también es muy pequeñito. Ocupa por ahí una página, o una página y un poquitito. Y ese otro libro pequeñitico de la Biblia se llama la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Te tomé por sorpresa, esa no te la esperabas. La carta del apóstol San Pablo a Filemón, la carta de San Pablo a Filemón. Y vamos a terminar esta predicación hablando de la carta de San Pablo a Filemón. Porque podríamos pasarnos el día entero hablando de la misericordia de Cristo. Pero es que este congreso tiene un lema que le da también título a esta predicación: de la verdadera misericordia a la auténtica fraternidad. Y creo que ningún libro de la Biblia nos enseña tanto ese cambio, ese paso, como nos lo enseña la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Como algunos no saben pronunciar la palabra Filemón, entonces vamos a decirla todos. Carta de San Pablo a La carta de San Pablo a Filemón es una paginita. Tú la puedes buscar luego en tu Biblia, la puedes buscar en tu celular. Es algo muy cortico, es algo pequeñito. Y yo te voy a contar qué fue lo que sucedió y por qué me atrae tanto la carta de San Pablo a Filemón en este día. A ver, ¿quién era Filemón? Filemón era un hombre que había sido convertido a la fe cristiana gracias a la predicación, el testimonio y la unción del Espíritu Santo en el apóstol San Pablo. Porque resulta que el mismo Espíritu Santo que obró con tantísimo poder en Jesucristo es el Espíritu Santo que obra en ti y en mí. Acuérdate que Dios no tiene dos Espíritus Santos, hay un solo Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que hizo prodigios a través de la humanidad santísima y pura de nuestro Señor Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo obra en ti y obra en mí. Tanto que Cristo tiene esta frase: el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Así habla Cristo. Es impresionante.
Entonces, el apóstol San Pablo, con su predicación, con su testimonio de vida y con la unción del Espíritu Santo, logró la conversión de un hombre llamado Filemón. Según la costumbre de la época, según las leyes de la época, Filemón estaba autorizado para tener esclavos. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la esclavitud antes? Hemos dicho que la esclavitud es la forma más degradante de herramienta. Convertir a un ser humano en una herramienta es una degradación absurda, pero la forma más escandalosa de esa degradación es la esclavitud. Y resulta que en la época de San Pablo estaba perfectamente legalizado tener esclavos. Filemón tenía esclavos y uno de sus esclavos era un hombre que se llamaba precisamente Onésimo. Ya sabes, porque lo dijimos antes, que la palabra Onésimo quiere decir útil. Era un nombre típico de esclavo, útil. Es como si dijeran: herramienta, venga para acá. Herramienta, hágame esto. Herramienta, cállese. Herramienta. Así era como trataba Filemón a Onésimo. Pero Filemón fue convertido a la fe cristiana por el poder del Espíritu Santo obrando a través de San Pablo. Después de que sucedió esta conversión, hubo un percance, vamos a llamarlo así, en la casa de Filemón. Resulta que su esclavo, que se llamaba Onésimo, se fugó. Efectivamente, los esclavos aburridos de su pésima calidad de vida a veces se fugaban. Las penas contra los esclavos fugitivos eran espantosas. Eso lo puede saber usted, por ejemplo, a través de una película que es muy famosa. La película se llama Espartaco. Espartaco es el nombre del esclavo más famoso de la antigüedad. Espartaco fue un esclavo del tiempo de los romanos que se rebeló precisamente contra la condición de esclavo. Hizo todo un levantamiento contra el imperio romano. Ese levantamiento acabó en desastre porque las legiones romanas fueron y doblegaron el ejército de los esclavos y crucificaron a centenares o probablemente miles de ellos, entre ellos al mismo Espartaco. Estamos hablando de esa misma época. Así pues, Onésimo se fugó, se cansó de ser esclavo. Filemón era cristiano. ¿Por qué era cristiano? Pues porque Pablo lo había evangelizado. Cuando yo digo cristiano, digo que tenía toda la fe cristiana. Si no, yo diría protestante. Porque la gente dice: ay, que mi primo se volvió cristiano. No se volvió cristiano, se volvió protestante. Porque el cristiano es el que admite toda la fe cristiana. Y eso incluye la Eucaristía. Eso incluye la confesión. Eso incluye el primado del sucesor de Pedro, o sea, el Papa. Entonces dejen de estar diciendo que cristiano es el que se volvió evangélico o protestante. Se volvió protestante, digan. Terminada esa propaganda por la que no me pagan, sigo con mi tema. Entonces, Onésimo se fugó, pero Filemón ya tenía la fe viva en Cristo, porque el apóstol San Pablo lo había evangelizado. ¿Y a dónde se fue Onésimo? Imagínate que Onésimo se fue donde Pablo. Onésimo se fue donde Pablo. ¿Y qué hizo Onésimo donde Pablo? Pues allá se refugió al lado de Pablo. Pero pasa una cosa: Pablo estaba encarcelado por la predicación de la palabra de Dios. Las malas artes y la pésima influencia de algunos judíos poderosos habían llevado finalmente a que Pablo fuera encarcelado. Pablo estaba en la cárcel. Y allá, a la cárcel donde estaba Pablo, llegó Onésimo, el esclavo que se había fugado de su dueño, que se llamaba Filemón. ¿Sí está siguiendo la historia? Sí, porque lo veo muy atento. Bendito sea Dios. Ahora que ya sabe cuál es el contexto de la carta a Filemón, usted se va a dar cuenta cómo San Pablo, con tanta pedagogía y con tanta caridad, lleva a su amigo Filemón a que ya no trate a Onésimo como una herramienta, sino a que lo trate como un verdadero hermano. La carta a Filemón es tan cortica que solo tiene un capítulo. Entonces nos vamos a ir al versículo 4
de ese capítulo único, porque no tiene más, la carta a Filemón. Entonces leemos en la carta a Filemón, capítulo único, versículo 4. Ya usted sabe lo que pasó en aquel tiempo, y ahora usted se va a dar cuenta cómo el apóstol San Pablo le hace toda una catequesis a Filemón para que ya no trate a Onésimo como una cosa, sino para que lo trate como un hermano, es decir, de la verdadera misericordia a la auténtica fraternidad. Leo desde el versículo 4. Le dice San Pablo a su amigo, porque además eran amigos, Filemón, les dice lo siguiente: doy gracias sin cesar a mi Dios al recordarte en mis oraciones, pues oigo alabar el amor y la fe que te animan, tanto hacia el Señor como en beneficio de los santos. Ojalá, mira este versículo 6, ay, Dios bendiga a San Pablo, mira el versículo 6, ojalá esa fe se vea en las obras y se manifieste todo lo bueno que tenemos en Cristo. En ese versículo San Pablo empieza a recordarle a Filemón la grandeza del amor que Cristo le ha tenido a Filemón, y en el fondo lo que le está diciendo San Pablo es: ya que Dios te ha amado de esa manera sobreabundante, de esa manera poderosa, ya que Dios ha derramado tanto amor sobre ti, ya tú no puedes tratar a los demás como si fueran cosas. De la verdadera misericordia a la auténtica fraternidad. Entonces fíjate el versículo 6. Ojalá esa fe se vea en las obras y manifieste todo lo bueno que tenemos en Cristo. Pues tuve mucho gozo y consuelo al tener noticias de tu caridad, ya que nuestros hermanos se sienten confortados por ti. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, su merced conoce la fuerza del amor de Dios. Y le está diciendo, y usted ya ha dado pruebas de que es capaz de amar. Eso es lo que le está diciendo. Ahora sigo. Versículo 8. Por eso, aunque tengo en Cristo plena libertad para ordenarte lo que tendrías que hacer. Mire cómo le habla. Aunque tengo en Cristo plena libertad para ordenarte lo que tendrías que hacer, prefiero pedírtelo por amor. El que te ruega es Pablo, ya anciano y ahora preso por Cristo Jesús. Y la petición es para mi hijo Onésimo, a quien transmití la vida mientras estaba preso. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo llama hijo? Porque a través de la predicación del Evangelio lo engendró para la fe cristiana. O sea que Pablo había evangelizado antes a Filemón, que era el amo, y estando en la cárcel, allá llegó Onésimo, y Pablo evangelizó a Onésimo. O sea, había evangelizado al amo y al esclavo. ¿Y qué es lo que quiere Pablo? Que ya no sean amo y esclavo, sino hermano y hermano. Esa es la belleza de esa carta. Eso es muy lindo. Es decir, que ya no nos tratemos como cosas. Hermanos, que ya no nos tratemos como cosas. Que no nos tratemos como herramientas. ¿Sí se aprendieron las 4 palabras? ¿Quién me dirá las 4 palabras? Herramienta, juguete, rival, satélite. Algunos no se acordaban de la palabra y ya hacían como así. Para que ya no nos tratemos, ahora lo decimos de atrás para adelante, para que ya no nos tratemos como satélites, ni como rivales, ni como juguetes, ni como herramientas, porque somos los de adelante responden, los de atrás están un poquito tímidos. Mira, ya no vamos a tratarnos ni como rivales, ni como satélites, ni como juguetes, ni como herramientas. A ver, respóndame por favor de esa cámara elegante que está ahí en la mitad para atrás. Yo quiero saber si los de atrás tienen voz o no. De la cámara esa grande para atrás.
para que ya no nos tratemos ni como rivales, ni como satélites, ni como juguetes, ni como herramientas, sino como ¿qué? ¿Cómo qué? Eso es lo que está predicando Pablo en la carta a Filemón. Pero escúcheme, por favor, que esto se pone muy bueno. Estamos llegando al momento culminante. Usted se da cuenta como ya tienen esa guitarra en sitio, ya tienen el bajo en su lugar, ya tienen la batería lista para sonar. Eso se llama presión psicológica, Cristovisión. Para ver el mundo. Eso. Ahora póngale cuidado. Entonces dice San Pablo: la petición es para mi hijo Onésimo. Lo llama hijo porque lo engendró a través de la predicación en la cárcel. Versículo 11. Este Onésimo por un tiempo no te fue útil. Claro, porque se le fugó. Por un tiempo no te fue útil, pero ahora te va a ser muy útil como lo ha sido para mí. Te lo devuelvo. Y mira esta frase que es así como para romperle el corazón de amor a uno. Te lo devuelvo. Recibe en su persona mi propio corazón. Hubiera deseado retenerlo a mi lado para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu acuerdo, ni imponerte una obra buena, sino dejar que la hagas libremente. Y le suelta esta otra frase que es de la ternura de un santo, versículo 15 del capítulo único de la carta a Filemón, uno de los libros más cortos de toda la Biblia. A lo mejor Onésimo te fue quitado por un momento para que lo ganes para la eternidad. Mira esa belleza de frase, porque el que convierte al prójimo en una herramienta, en un juguete, en un rival o en un satélite, es solo por un momento, es solo para esta vida. En cambio, si tienes hermano para la eternidad. De eso es de lo que se trata. De eso es de lo que se trata. Ya no será esclavo, versículo 16. Ya no será esclavo, sino algo mucho mejor, pues ha pasado a ser para mí un hermano muy querido, y lo será mucho más todavía para ti. Ya no más esclavo, ya no más cosa, ya no más juguete, ya no más satélite. Hermanos, ustedes pueden leer completa la carta de Filemón, ahí la tienen en la Biblia, es muy cortica como ya les he dicho. Pero ahí está el mensaje. Cuando descubres la misericordia de Dios, cuando vives y experimentas la misericordia de Dios, se acaba el reinado de Caín, se acaba. Se quebranta el yugo de Satanás, se quiebra. Se levanta el reino de Dios. La cruz del Señor, cruz de caridad, cruz de salvación, surge y se establece en las almas, y el reinado de Cristo transforma a los que habían sido rivales, herramientas, juguetes o satélites, los convierte en verdaderos hermanos. Y cuando empezamos a ser hermanos, entonces se cumple aquello que nos pidió San Juan Pablo II. Tienes que aprender a ser custodio de tu hermano. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué quiere decir que voy a ser custodio de mi hermano? Tú sabes que cuando se trae el Santísimo, ese objeto precioso, siempre muy bello, que se llama, ¿cómo se llama ese objeto? La custodia. ¿Por qué se llama custodia? Porque cuida, porque protege la presencia viva de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Es la custodia. Bueno, tú eres el custodio de tu hermano, porque en tu hermano está una presencia viva de Dios, singularmente si él ha recibido la gracia del bautismo. En todo ser humano está la imagen y semejanza de Dios, pero si tu hermano, si tu hermana ha recibido la gracia del bautismo, en él hay una presencia singular de esa obra de Dios.
y de esa obra de redención. Si nosotros somos custodios de nuestros hermanos, quiere decir que los acogemos con amor. Pero si somos custodios de nuestros hermanos, también quiere decir que no los dejamos en el pecado. Mi último pensamiento en esta predicación: ser custodio quiere decir que yo no puedo dejar a mi hermano en el pecado. Aunque empiecen con la misma palabra, custodio y cómplice son dos cosas radicalmente opuestas. Una cosa es ser custodio de mi hermano, porque ya no es ni mi herramienta, ni mi juguete, ni mi rival, ni mi satélite. Es mi hermano. Y yo soy custodio de mi hermano. Pero si soy custodio de mi hermano, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo protejo el bien que Dios le ha dado y que Dios le quiere dar. Y por eso no se puede ser custodio del hermano y confirmarlo en el pecado. ¿Cómo puedo ser custodio de mi hermano? Y si mi hermano lo picó una víbora, entonces yo le digo: tranquilo, yo te abrazo, mi hermano. Yo te abrazo, yo te quiero mucho. Traiga el antídoto. Yo te abrazo, mi hermano. Yo te abrazo, yo te abrazo. Te estás poniendo un poquito frío, pero yo te abrazo. Ser custodio nunca puede ser lo mismo que ser cómplice. Somos custodios de nuestros hermanos, bendito sea Dios. Y hemos conocido la misericordia. Y porque hemos conocido la misericordia, hemos llegado a la verdadera fraternidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.